Profesor Bastos, es un placer tenerlo aquí. ¿Cómo está? El placer es mío. ¿Cuál es su posición libertaria? ¿Cómo define usted su libertarismo? A ver, yo soy un libertario. A ver, mi idea es la idea de pensar un mundo sin Estado. Sé que no va a llegar de momento, ni que esto es una oposición política factible, pero me gusta imaginar o pensar cómo sería un mundo, digamos, en el que no existiera un ente que centralice la violencia, un ente coercitivo. ¿Cómo se podrían imaginar soluciones a los problemas que supuestamente resuelve el Estado? Esa es mi visión. Es una visión básicamente, digamos, contra la violencia, contra la fuerza, etc. Digamos que no le tengo mucho aprecio al Estado como organización. En ese sentido... Soy más bien anti que pro. Y después libertario, yo soy una persona, pues sí, tengo ciertas influencias, ¿no? Pero me gusta mucho, tengo influencias conservadoras en ese aspecto. Influencias conservadoras, ok, vamos a entrar después a eso. Religiosa, me gusta la religión, aunque no sea religioso, me gusta el papel que juega la religión en la vida social, por ejemplo. Me gustan pues, las buenas maneras, el orden, me gustan determinadas costumbres tradicionales, incluso en la estética, ¿no? Y ese aspecto puede ser así. No soy coercitivo, yo creo que la moral no puede ser obligada. Es una cosa que tenían los padres, los filósofos medievales, lo discutían. Si una cosa es obligada, si la virtud es obligada, deja de ser virtud. Para que sea virtud, usted tiene que tener el bien y el mal delante y escoger el bien. Pero no se puede prohibir el mal. O sea, es lo que se discutía, si el pecado debería ser prohibido o no. El pecado no debe ser prohibido. Y en una situación así como esa, en la que usted plantea, ¿cómo entonces lidiar con problemas? Porque siempre en las sociedades vamos a encontrar individuos con intereses contrapuestos, ¿no? Y muchas veces esos intereses también se basan en morales que son, no sé si contrapuestas, pero incompatibles. ¿Cómo se organiza una sociedad si es que no existe un estándar, una moral estándar que permita por lo menos establecer ciertos puntos de referencia para lidiar con esas diferencias? ¿Cómo lo plantearía usted? Pues ese es el papel histórico que jugaba la religión. Se puede discutir si es verdadera, es falsa, si es correcta, si es incorrecta, o cada uno tiene la suya, ¿no? O no la tiene. Pero la función que tenía la religión de religar, es decir, que es dotar a una sociedad de unos valores comunes. De forma que se puedan entender y ya damos por sentado o como algo persistente que otra persona va a tener unos valores semejantes a los nuestros. Uno de los problemas que se plantean es cómo tratar con morales distintas, ¿no? Una de las soluciones, por ejemplo, es la separación. Es decir, que las comunidades, pues cada una viva de acuerdo con sus propias normas. En cierta forma, como medida extrema, es una cosa que hacen, por ejemplo, los cuáqueros o hacen los amish, simplemente se separan y viven en su propia comunidad. Esa es una idea. De otra forma, pues hay que recurrir a mecanismos de tolerancia, ¿no? A buscar de síntesis. Pero sí que es un problema serio porque a veces las morales pueden chocar mucho y si no hay una moral común es muy difícil establecer entre ambas. De ahí que, por ejemplo, los libertarios siempre hayan pensado en sistemas éticos, cómo buscar algún tipo de ética mínima para vivir en ese tipo de sociedades. Y ahora en este contexto... Claro, y ahora en este contexto de política identitaria, ¿no? Lo vemos a través de los movimientos racistas, o sea, de los movimientos contra el racismo, por cuestiones de orientación sexual. Es decir, a través de este modelo de política identitaria, lo que ha ocurrido es finalmente una gran fragmentación social. Vemos ahora polos, ¿no? El polo hombre-mujer, el polo anciano-joven, el polo negro-blanco, o de los diferentes tipos de razas que existan. Es decir, hay una gran fragmentación social producto de esta política identitaria. Y a partir de estas fragmentaciones también surgen morales distintas. En este sentido práctico, ¿cómo entonces, quién o qué organismo, cómo estaríamos llamados a resolver ese problema? Porque al final lo que ocurriría es una fragmentación social completa donde se estarían formando guetos de comunidades. ¿Cómo hacemos entonces una cohesión social? No tiene por qué ser necesariamente malo, siempre y cuando esas personas vivan en su vida, pero comercien con los demás. En principio no hay problema ninguno. Usted no tiene por qué ser amigo de todo el mundo. Usted a lo mejor puede estar consumiendo un producto hecho por un tirano en China, ¿no? O por una persona de ese estilo. Usted no lo sabe, porque todos los bienes que llegan simplemente le llega al bien que usted y lo consume. Entonces, las relaciones entre pero no le impiden que usted viva pacíficamente de su forma. Ahora, la fragmentación no sé si es necesaria o no. Digo, a día de hoy es muy difícil darle marcha atrás. Usted lo plantea porque
todos a la vez somos muchas cosas. Uh-huh. Usted, pues, ¿qué es? Pues a lo mejor pues es un señor, porque es, pues, supongamos que, ya como estas discusiones que hay, que supongamos que es un varón, ¿no? Supongamos que es, pues, de raza blanca. También hablando con temas identitarios o así. Pero después tiene una postura respecto de la religión. Pues usted es cristiano, es ateo, es agnóstico, algo tiene, o tiene que ser algo, no, o es budista o es algo así, ¿no? Después usted es rico o es pobre, o sea, tiene una postura respecto de la clase, ¿no? O sea, usted a la vez, después tiene una orientación sexual, después tiene una orientación de género, etcétera, ¿no? Entonces, usted a la vez, ¿cuántas cosas es? 20 o 30. Cada una de esas 20 o 30 o 40 cosas que podemos decir que es usted. Yo puedo elaborar un discurso político de cada una de ellas. ¿Qué pasa? Antes primaba un discurso solo. Históricamente primaba en la sociedad pues el discurso. Por ejemplo, en el siglo XVI o XVII primaba pues el discurso de la religión. Pues las guerras eran por religión. La gente se sentía identificada sobre todo por la religión. Más que por cualquier otra alianza. Esa división se da aún hoy en el mundo. A un joven islamista de algún país árabe o de algún país musulmán, pues por ejemplo, su principal razón de ser es la religión. Para otros es la clase social, de ahí vienen las luchas de clases del siglo XX. Para otros es su nación, de ahí vienen las luchas de las guerras mundiales, pues por una nación contra la otra. Para otros ahora puede ser la orientación sexual, el motivo de lucha, o el ser hombre o mujer, movimientos feministas. ¿Qué pasa? Al estar tantas pluralistas, cada persona escoge, entre todos los debates que hay, escoge uno. Y jerarquiza el resto con respecto a ese primero. ¿No? De ahí viene esta apariencia de fragmentación. ¿Qué pasa? Que antes el discurso era único. Pues en cada época dominaba, digamos, un discurso en la discurso en la sociedad. Y la gente más o menos amoldaba ese discurso y tomaba posturas con respecto a ese discurso. Porque hoy en día hay muchos discursos y es muy difícil. Y cada uno jerarquiza los suyos. Ese es el problema. El problema es la falta de él. Claro, pero vemos, por ejemplo, que ha habido una fuerte secularización. Acá en Europa es muy clara, ¿no? Yo vivo en el Reino Unido y la secularización es casi completa, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Y hemos visto que poco a poco se ha ido reemplazando este rol de tutela moral, vamos a decir, de las iglesias o de las representaciones religiosas. Y cada vez hemos pasado más a discursos desde el Estado o desde el mercado, y ahora estamos entrando ya estamos de lleno en este proceso, en este mundo progresista, entendiendo por progresismo esta afinidad por una idea de progreso impulsada especialmente por la ciencia, por la tecnología, la fe en esta ciencia y en esta tecnología, una visión que es más de acumulación materialista, de carácter utilitarista. Y también vemos desde Naciones Unidas, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, de algunos estados, ¿no?, que existe un consenso, un discurso único, que la gente intuitivamente dice que es el discurso progre. ¿Qué opinión tiene usted de este discurso progre? Y para darle más luces, hablo, por ejemplo, del tema del medio ambiente, el aborto, el tema de la familia. Pues, por ejemplo, el medio ambiente no. Claro, es que depende cómo se mida. El medio ambiente no es un progreso, más bien es una reacción. Es una ideología más bien conservadora, no es una ideología de progreso. De hecho, por ejemplo, el ecologismo y todas sus variantes cuestionan el discurso clásico del progreso, del avance de la ciencia y la relativizan, le ponen límites, le ponen frenos, ¿no? Y muchos de los discursos de la posmodernidad, ¿no? Por ejemplo, discursos identitarios de estilo también ponen freno a ese progresismo. El progresismo yo creo que está de capa caída en ese aspecto. Lo que pasa es que muchas de estas ideas se venden como progres, pero no lo son. Por ejemplo, muchos marxistas, el marxismo, por ejemplo, es una ideología de progreso, por ejemplo, igual que el capitalismo. Son ideologías de progreso, pretenden avanzarnos a otra cosa que estén equivocados, ¿no?, en mi opinión. Pero su idea también es de progreso, es un dominio del hombre sobre la naturaleza. Y el ser humano dominará y pues llegará a una etapa de esplendor, ¿no?, que llegará cuando llegue el socialismo y se quede abolido el Estado y las clases sociales. Es una idea de progreso y es una idea de prosperidad material. Bien, al igual que la capitalista, pero por otros medios, digamos, ¿no? Pero en cambio, los discursos modernos no son discursos de decrecimiento, por ejemplo. Se escucha muchas veces que de decrecer, de reducir, pues volver atrás al medio ambiente, sacrificar, digamos, la riqueza por salvar
pues será un pingüino, o salvar a un oso, salvar a un lobo, una cosa así. No estoy criticando, no son discursos de progreso, son discursos de reacción. Y después muchas otras fórmulas se puede discutir si son de progreso o no. Por ejemplo, en su momento el aborto ahora es considerado de progreso. En su momento la prohibición fue considerada un avance. Porque el aborto en tiempos de los romanos que se practicaba era casi equivalente a la muerte. Entonces la prohibición pues se consideró como un avance en los derechos de las mujeres en su momento. Y hoy en día, en cambio, se considera como un atraso. ¿Cuál es el progreso? Claro. ¿No? Y desde su perspectiva personal, ¿cuál es su posición con respecto a algunos de esos temas? ¿Dónde se posiciona usted? Claro, yo soy un nostálgico de cuando había cierto orden religioso, más o menos había una serie de valores. Ahora, claro, es muy difícil. Hay que evaluarlos uno por uno. Pero yo en general tampoco muy contrario al posmodernismo no soy. Aunque pueda parecer extraño. Porque es una ideología que empatiza bastante bien con la escuela austriaca, ¿no? La escuela austriaca es una escuela subjetivista de economía. Es una escuela entonces, el posmodernismo hombre, sin compartirlo de todo y entendiendo que tiene que tener a lo mejor algunos límites en un punto, yo entiendo cómo razonan ellos, digamos, ¿no? Claro. El posmodernismo o así de trans o luchas de este estilo, yo las entiendo. No sé si estoy de acuerdo, porque tampoco es que haya reflexionado mucho sobre ellas, pero entiendo lo que quieren decir, que no están a gusto con algo y quién no somos los demás para decirle cómo tienen que ser ellos, ¿no? Claro. Es que ahí también, claro, yo ahí, por ejemplo, sí encuentro un problema con el posmodernismo. No sé si es una crítica que no sé, después usted la puede desagregar, compartir o criticar. El problema del relativismo esencialmente el problema del posmodernismo es que es esencialmente relativista. Y establece finalmente, si uno hace una síntesis, ¿no?, de los pensamientos, por ejemplo, si uno habla de Foucault, esta idea del conocimiento como poder, el deconstruccionismo de Derrida y cómo hay que leer entre mensajes, ¿no? Lacan, que es un charlatán de marca mayor, Deleuze, etcétera, ¿no? Luz Irigaray, esta feminista radical, o sea, en la base del posmodernismo hay un relativismo extremo. Y el problema del relativismo extremo, donde se dice que todo depende, donde todo es contexto dependiente, donde no hay verdades que son temporalmente, ¿no?, estables y universales, es que finalmente se termina reduciendo una moral propia, que en ese caso creo que sería compatible con una posición libertaria, ¿no? Que sería... Claro. Yo lo entiendo. Vamos a ver, desde que yo creo que tiene que ver, repito, con la pérdida de valor de la religión. La religión, el valor es normativo, nos dice lo que hay que hacer, pero viene desde fuera. Es externa, claro. Es externo, es un Dios que a lo mejor pues, se puede discutir si ya sería otro debate, ¿no? Pero el creyente pues le viene desde fuera las normas, se le ordena el mundo y tiene que hacer esto y lo otro porque es así, porque lo dijo Dios, ¿vale? Ahora Dios desaparece. Bueno, y todo lo que está diciendo usted es su opinión y la mía es otra. ¿Con qué criterio de validez pone usted ahí? No, si son al final es opinable. Porque tiene que ser la nación antes que la clase, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero ahí en ese... Yo le diría, es su opinión. Yo valoro más la clase, o valoro más la nación, o valoro más el género, o valoro más otro tipo de cosas. Claro. Las sociedades en ese aspecto, lo que está apuntando usted, si carece de valores religiosos normativos y, digamos, puestos desde fuera, pues claro, tiende a fermentarse, es normal. Es que el punto que veo ahí justamente es, y a lo que iba, es que el problema de este relativismo, que vamos a decir, lidera o sea, deriva en un hiperindividualismo, en perspectivas, o sea, perspectivas fenomenológicas abiertamente, la propia experiencia, es que al final el relativista, ¿no?, nos está diciendo que no le creamos, porque para el relativista no puede existir una verdad absoluta porque existen múltiples verdades. Y este es un gran problema, creo yo, desde mi perspectiva, porque apunta a la primera parte de lo que señalaba. Es imposible construir sociedad cuando tenemos tanta fragmentación y tantas posiciones. La negación, o sea, la primacía del relativismo, desde mi perspectiva, nuevamente le digo, después usted lo puede comentar, es que al no existir una verdad absoluta entramos en una situación de conflicto y caos. Creo que esa sería mi síntesis de este problema. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que la religión, aparte
repito, aparte del debate de si es correcto, si es correcto o no, el verdadero o no, que es otro debate, tiene muchos aspectos funcionales. Por esos aspectos y uno de ellos es esto, que evita ese tipo de fragmentaciones y no crea una serie de orden. Ahora, ese caos, ese orden se puede llevar. Yo creo que la tendencia va a ser a desagregar cada vez más. Se puede llegar más simplemente con respeto, tolerancia y con cierta, digamos, separación, pero con comercio o interacción entre las personas afectadas. A lo mejor no. Algunas, por ejemplo, feministas pues hablan de colectivos de separación. Claro. De vivir en comunidades y eso, bueno, pues es una solución, pues nadie la impide. Yo creo que es una pérdida social de riqueza, de interacción, pero bueno, es una solución siempre y cuando se relacione con el resto, ellos producen sus bienes o producen sus servicios y nadie se tiene por qué meter en sus asuntos. Pero la tendencia va a ser esa, pero claro, necesita plenamente unas instituciones de mercado, unas instituciones de tolerancia, de intercambio, etcétera, ¿no? Que permitan llevar a cabo eso. Y me parece... Sí, la religión tiene que hacer esto bien. Repito, estamos discutiendo aquí si es verdadero o no la religión. Lo discutiendo es que era funcional, que es muy distinto. Por eso digo que es una cosa muy, muy interesante. No, yo me planteo, en ese plano yo soy agnóstico, yo no creo en Dios, pero tampoco niego su existencia, no estoy en condiciones de negarla. Y quiero definirme como filo-cristiano, vamos a decir, sobre todo en el contexto actual que estamos viviendo. Usted, al plantear que es un libertario, pero que también tiene alguna influencia, una actitud, un sentimiento conservador, creo que eso dice mucho de que usted no reduce las interacciones humanas a las interacciones de mercado, que creo que ha sido uno de los problemas del discurso liberal-libertario, es que finalmente se volvió tan economicista que se olvidó de las otras dimensiones del ser humano. Se olvidan de muchas cosas. Es que yo creo que no se lee bien a los libertarios, o los libertarios profundos, quiero decir, ¿no? Que hay, un ser humano no es solo es un individuo en comunidad. Es decir, el señor Miklos, usted es Miklos en su casa, con sus amigos, en su familia, en su parroquia, en su club, porque ahí le conocen. Saben si le gusta el pescado, no le gusta el pescado, saben a qué hora se le puede despertar, no se le puede despertar. O sea, saben quién es usted. Para el Estado usted es un número. Así es. Un número y un nombre. Usted solo es una persona para la gente que lo rodea y que lo trata frecuentemente. Y ahí su individualidad es cuando destaca. Si no es que le da igual al Estado que coma usted pescado, carne o que vista con corbata o vista sin ella. No es... Y ese mismo paralelo no se podría hacer con el mercado. ¿Quién soy yo para el mercado? Para el mercado, pero usted está enraizado, su propia definición de la demanda está enraizada en una comunidad. Por ejemplo, ahora aquí es el tiempo de carnaval, ¿no? Pues ahora en mi comunidad pues se comen chorizos, se come carne de cerdo, se hacen cocidos, ¿no? La demanda económica que tenemos nosotros por esta cultura, pero se revela en el mercado después de que nuestra personalidad se manifieste. Quiero decir, no. O sea, yo no demando, yo que sé, sushi para esta época, ¿no? No la demandamos porque nuestra costumbre y hace que la demanda pues de chorizo, de patatas, etcétera, sea efectiva. ¿Por qué? Porque antes hay una costumbre, una tradición de celebrar unas cosas. Igual que yo no he visto con un turbante, ni visto con un sari. Yo he visto como un señor de mi sitio, de mi edad y de mi época. Estoy incrustado en unas relaciones sociales. Y a partir de ahí, como yo soy incrustado en las sociales, pues demando jerseys o demando trascos y demando corbatas y no demando saris o no demando turbantes o no demando túnicas. Claro, en este caso. No demando babuchas, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo que usted entonces está planteando es muy importante porque usted dice que aún nuestras interacciones en el mercado, nuestras relaciones transaccionales también están influenciada fuertemente por nuestro entorno cultural, ¿no? Nuestras normas, nuestros valores y principios. Primero soy una persona y esa persona pues define pues, muchos de mis hábitos de consumo. ¿No? Por ejemplo, porque una casa y no un piso, o porque, ¿no? Claro. Tengo una familia, un coche de familia, o sea, primero tengo la familia y después te mando un carro familiar. Perfecto. Ahora, pasando un poco entonces, hemos visto la parte de las instituciones, la tradición, la cultura, cómo esto influye en las decisiones que uno puede tomar en el mercado. No, dígame. No, que estaba pensando en lo que estábamos hablando ahora. Que
que no se puede separar digamos, el mercado de la sociedad, de los valores que tiene, incluso de los valores. Hay consumos que no son éticos para mí. ¿No? Droga, prostitución, por ejemplo, en mi caso, aunque puedan ser legales, para mí no son éticos. Y yo no los demando. Esa es una distinción fundamental que está haciendo, que legalidad no es moralidad. Efectivamente. Eso es clave, sobre todo ahora en esta ola donde, por ejemplo, se aprueba el aborto y una serie de prácticas. ¿Qué mensaje entonces le da a aquellos libertarios o aquellas corrientes libertarias que justifican, vamos a decir, este tipo de medidas, equiparando de alguna manera legalidad con moralidad? Que no todo lo que es legal está bien, que son cosas muy distintas. ¿No? ¿Y cuál sería el problema de una legalidad que no está sustentada en una moralidad? Que obviamente usted ha dicho que no puede, que usted entiende que... No se sostiene al final. No se sostiene al final, porque acaba incumpliéndose y la ley acaba siendo modificada. Pero no todos los actos que están prohibidos son éticos. Yo puedo decirle a una hija mía hipotética, no, pues vete y prostituyete para ganar dinero. No. Claro. Es inmoral. Es inmoral de todo, ¿no? Claro. Me parece, bueno, sobre todo no habiendo necesidad, ¿no? No. Claro. O se podría incluso... ¿Debe ser ilegal eso? No. No. ¿Debe ser ilegal tener relaciones con las novias o mujeres de mis amigos? Está prohibido. No está prohibido, pero está bien. No. Claro. Es que... Incluso un conservador como usted no me metería en la cárcel. No, además me cae muy bien. No, pero está mal. Moralmente. Ahora debe estar prohibido. Con cadenas y prisión. No, por eso digo, no todo lo que está prohibido, no todo lo que está mal debe estar prohibido. ¿No? Pero no está bien, por lo menos moralmente. Pero si no es difícil establecer unas reglas de conducta, ¿sí? ¿No? Exacto. Esa ha sido una eterna tensión de las sociedades, ¿no? Cómo conciliar morales distintas e intereses diferentes, contrarios. Ahí está la educación, ahí está una serie de factores, ¿no? Las buenas maneras, las normas, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Ahora, pasando ya, vamos a dejar esta parte, ¿no? De conservadurismo, libertarismo, instituciones. Vamos a pasar un poco a la etapa actual, al momento actual que estamos viviendo de enorme cambio tecnológico. Estamos viendo un vertiginoso desarrollo de la ciencia, de la tecnología, inteligencia artificial, biotecnología, etcétera. Y esto plantea preguntas de carácter existencial. ¿Qué tipo de especie queremos ser? ¿No? Por ejemplo, frente a posibilidades tecnológicas que podrían finalmente modificar lo que somos nosotros como seres humanos, ¿no? Por ejemplo, si es que hablamos de biotecnología, edición genética, gente que piensa en meterse chips en la cabeza para aumentar sus capacidades. ¿Cómo responde? Las quimeras. Las quimeras, exactamente, que es la fusión de genes, vamos a ver, que se da en la naturaleza las quimeras, ¿eh? Pero en este caso es una... Bueno, por ejemplo, ahí planteamos, por ejemplo, genes de humano con gorila, por ejemplo, para crear una raza de esclavos, ¿no? Por ejemplo, claro, son debates. Incluso los propios tecnológicos saben que hay límites a la ciencia, ¿no? Saben que hay límites no límites factibles, sino límites éticos a hacerlas. Claro, el problema es que esos límites éticos se están borrando producto de este relativismo, pienso yo. Pero bueno, no lo voy a llevar por ahí. Ahí está usted el relativismo. ¿No? A veces discuto, por ejemplo, hablamos sobre el cambio sexual que trajo, y el cambio sexual y las costumbres sexuales que se dan en los últimos 40 años, ¿no? Pues se discute eso. Pues un profesor me decía una vez que era por la tecnología, por la píldora, ¿no? Sí, efectivamente. Pero yo le digo que en el Islam no hay la píldora también y la usan y no cambian las costumbres. Porque hay una costumbre previa. Y la tecnología la adapta a su costumbre previa. El problema es que nosotros ya teníamos de antes una moral relativista. ¿No? Ya teníamos otro tipo de moral y en esa moral relativista, ese tipo de tecnologías se adapta. Por ejemplo, el islamista usa el teléfono móvil, pero lo usa para transmitir la fe.
Usa la tecnología, pero para transmitir su fe y usar Twitter y otras cosas, pero los usa para transmitir valores ya que tenía previos. El problema es que nosotros, ¿qué valores transmitimos? El problema es que ya no tenemos valores, pero el relativismo es previo. Es un cambio filosófico, previo a la tecnología. La tecnología es neutral de todo. Comparto plenamente esa observación. La tecnología es neutral. ¿Qué respuesta tiene entonces o cómo observa un libertario este cambio tecnológico? ¿Cuál sería la posición suya? ¿No? Vamos a hablar de su posición frente a estos cambios que nos plantea, ¿no?, la tecnología, lo que es la identidad, la condición y la naturaleza humana. ¿Usted lo ve favorablemente? ¿Tiene ciertos reservas? La veo de forma neutral. No soy ni pro tecnología ni anti-tecnología. Es decir, que la gente que desarrolle, que cumple sus cosas, tampoco soy partidario de subvencionarla. Porque es el argumento. Hay quien quiere prohibirla, ¿no? No sirven las prohibiciones. No. Hay quien quiere fomentarla. Yo digo, si yo trabajo en un camión, por ejemplo, ¿por qué tengo que financiar con mis impuestos un coche autónomo? ¿No? Que lo financie quien quiera. Pero que no me venga a mí a financiarlo por encima, ¿no? Claro. Que es una cosa muy distinta. Yo digo, vale, sí tecnología, pero al ritmo pero sin forzarla. Porque parece que cuanto más tecnológico eres, mejor eres. Y no siempre necesariamente es mejor. La tecnología, repito, depende de lo que se use y depende para qué se haga. Claro. La biotecnología puede hacer medicinas, pero también puede hacer venenos. El químico puede hacer plásticos y productos útiles, pero también puede hacer bombas. Es decir, esa sabiduría depende para qué se use. No es la tecnología en sí, es el uso que se le da. Claro, completamente de acuerdo en ese punto. Ahora, también hay vamos entrando un poquito a lo que es las posibilidades de la tecnología y el impacto que podrían tener alguna de estas tecnologías en el futuro. Pienso especialmente en la inteligencia artificial y la capacidad de automatización de funciones que tiene. Si algo marcó la primera revolución industrial en el Reino Unido fue el enorme desplazamiento de gente del campo a la ciudad para buscar oportunidades de trabajo y a la mecanización de la producción que terminó dejando a mucha gente fuera de la PEA, de la población económicamente activa, y que también generó, vamos a decir, condiciones de trabajo bastante desfavorables para mucha gente, ¿no? Eso está históricamente documentado. No soy marxista de ninguna manera, pero de ahí nacen por ejemplo, las denuncias de Charles Dickens, ¿no?, con sus obras. Después, bueno, obviamente el comunismo como respuesta a ese capitalismo. Ahora entramos en un periodo donde la inteligencia artificial tiene esta capacidad de automatizar funciones y de reemplazar no solamente al proletario, es decir, a la mano de obra poco calificada, sino que también está entrando a reemplazar a profesiones de mando medio, ¿no? Por ejemplo, los contadores están en la línea de fuego. Cuando se automaticen procedimientos de contabilidad, mucha gente va a quedar fuera y se estima que el impacto de la inteligencia artificial va a ser enorme en la pérdida de empleos a nivel mundial. Eso ya pasó. A ver, pasó cuando pasamos del arado un buey al tractor. Un tractor hace el trabajo de 100 campesinos. De ahí se libere trabajo para otro tipo de cosas. Yo repito que tampoco soy contrario a la tecnología. No, adelante. No soy contrario a ella. Entonces, en ese aspecto, generó empleos nuevos y generó riqueza. Lo que pasa es que lo que ve Dickens y lo que ven los críticos de su época, aquello como se llaman, Ruskin, ¿no? Raskin, el Satanic Mills y estas cosas todas así, ¿no? Fue Raskin, ¿no? Sí, Raskin fue uno de ellos. Criticaban los molinos satánicos y estas cosas todas de la época, porque la pobreza empezó a ser visible, empezó a ser concentrada. La población del campo no vivía en Arcadia. La vida del campo era durísima y con una mortandad que no era visible, no estaba concentrada y sobre todo el urbanita como estos señores no veía la pobreza. Y ahora empezó a verla al lado de su casa. Ese es el problema. Pero no es que hubiera más pobreza. Todos los estudios demuestran que la pobreza a medio plazo se redujo. ¿Qué pasa? Se crearon clases nuevas de gente desarraigada, que no totalmente a su mundo, que fue vivir a un sitio nuevo, etcétera, ¿no? Y en ese aspecto la tecnología es bueno. Yo la inteligencia artificial tampoco la veo como tan peligrosa. Es decir, no es distinta de otros avances como en el pasado. No es distinta, por ejemplo, de la aparición de la electricidad o de la aparición del automóvil que desplazó por completo a todos los carros de caballo y todo eso. Miles de empleos nuevos en otros sectores, ¿no? Que inteligencia artificial, es una vieja preocupación mía. Yo creo que la inteligencia artificial nunca va a superar al ser humano.
Ahí estaría compitiendo con las predicciones de aquellos que creen en la superinteligencia artificial, que no solamente van a igualarnos, sino que van a superarnos. Nick Bostrom, por ejemplo, Nick superinteligente. Bostrom. Uh-huh. Sí, y otros autores. Pero yo creo que no. Uh-huh. Por lo menos no lo vamos a ver nosotros. No, pues que no creo que pueda. Claro. Borges tiene un cuento que se llama El Inmortal. En uno de sus, creo que sí, en ficciones, no en el Aleph, tiene un cuento que habla del inmortal. Y el inmortal vive toda la vida, bebe de un agua, de un río, no sé qué, y pues vive toda la vida, es inmortal. Se vuelve estúpido. Como es normal. Como es normal. Ajá. Bien. ¿Y por qué se vuelve estúpido? Porque puede hacerlo todo. Una de las principales categorías de la acción, o la más escasa, es el tiempo. Si usted no tuviera el tiempo indefinido, podría hacer 40.000 carreras sin que le pasara nada. Podría andar, pues tener 40.000 esposas y cada uno le llevaría ni un segundo de tiempo, en tiempos perspectivos. Podría hacerlo todo, entonces no acabaría no haciendo nada. Uh-huh. Acabaríamos perdiendo la acción porque no tiene forma de actuar. Pues a una máquina le pasa lo mismo. O la máquina no tiene concepto de tiempo, no tiene concepto de miedo, no tiene concepto de muerte. No tiene una conciencia. No tiene conciencia, entonces nunca puede ser como un ser humano. Es una computadora y computa más rápido que nosotros, o corre más rápido que nosotros, como corre un coche, ¿no? O hace más cosas, pero no es más listo que nosotros porque no tiene que tomar decisiones. Además, si es inteligente, sabe que es inmortal. Claro, y ese punto que ha planteado es muy importante cuando dice... Sabe que la pueden reemplazar, que hay una copia suya en algún sitio. Claro, no, y hay un elemento clave ahí usted que plantea que es el tiempo, ¿no? La temporalidad. Es precisamente esa temporalidad la que funciona, yo creo, como un incentivo para que tengamos una vida más intensa, con mayor propósito. Que aprovechen unos u otros más o menos ese incentivo es otra cosa, pero creo que nuestra finitud funciona como un incentivo para vivir la vida con más intensidad, para apreciar lo que tenemos. Tiene que tomar decisiones, tiene que pensarlas, porque no puede tomarlas todas. Uh-huh. Pues usted coge una esposa, pues tendrá que escoger, tendrá que pensar cuál le conviene más. No, si no tuvieras todas valdrían, pues he hecho 40 años con esta, pues no pasa nada. Y después 40, porque no tiene límite, ¿no? Pero usted sabe que igual que cuando lee un libro, cuando hace una cosa, cuando escoge una profesión, tiene que pensar muy bien para lo que vale usted, qué puedo hacer yo, etc. Y cualquier decisión, pues de corte humano o de corte económico, tiene que pensar que no tiene reversión en términos temporales. Uh-huh, uh-huh. Y ahora lo fuerza a usted a ser inteligente, si no, no tiene por qué serlo. Claro. Y ahora planteando, por ejemplo, en un plano más teórico, el tema de la inteligencia artificial. Yo en ese sentido discrepo un poco con usted, en el sentido de que yo sí creo que la inteligencia artificial tiene una capacidad disruptiva o va a tener una capacidad disruptiva mayor que otras tecnologías. Que finalmente nos vamos a terminar adaptando, sí, yo creo que eso va a pasar, es un ciclo, los ciclos de la historia son así. Pero pensemos, le planteo este escenario. Hayek planteaba, ¿no? Que los problemas de una economía de planificación central eran dos principalmente: información y conocimiento. Información en la medida en que el volumen de información que había que recolectar era tan grande, había que registrar cada transacción, quién la hizo, dónde la hizo, qué compró, dónde compró, en tiempo real, para saber qué es lo que está ocurriendo entre esa economía, y que el ser humano no tenía los instrumentos para llevar a cabo esa recolección de data, de información. Y Hayek planteaba también que dijo, ok, vamos a asumir el escenario que sí tenemos la capacidad para procesar toda esta información, o sea, para recolectar toda esta información. El segundo problema sería el conocimiento, porque el ser humano no tendría la capacidad para hacer razón o procesar todo ese enorme volumen de información y, por lo tanto, frente a este problema de la información y el conocimiento, lo mejor es dejar que la gente libremente interactúe, oferta y demanda, y se determina el precio, y el precio contiene toda la información, o es la mejor manera de concentrar esa información. ¿Por qué le planteo este escenario? Esto plantearía, vamos a decir, los principios de un libre mercado, el libre mercado. El problema con la inteligencia artificial es que estas dos variables que planteaba Hayek ya técnicamente se ponen en entredicho, porque en primer lugar, si las máquinas tienen la capacidad de recolectar esa información, porque ya la tienen, o sea, existen máquinas que podrían procesar, en China, por ejemplo, ya estamos con sistemas de vigilancia estatal de la población mediante elementos tecnológicos, ya tenemos la capacidad para procesar para recolectar esa información, y los algoritmos también.
hay algoritmos que son tan potentes que en base a esa big data van refinándose y van tomando decisiones que son decisiones también de carácter económico. Entonces, en un plano teórico, no estoy acá discutiendo que esto sea una realidad en estos momentos, pero en un plano teórico ya sería técnicamente posible eliminar esas dos variables que Hayek planteaba como indispensables para, o como la mejor solución, este camino del libre mercado. En resumen, esta tecnología, la inteligencia artificial, podría derivar en el fin del libre mercado. No sé qué reflexiones tiene usted al respecto. Y algunos autores, no sé, ya lo planteó Oscar Lange en los años 40, ¿no? Lo planteó en el sentido de decir que cuando hubiera un supercomputador que podría haber el socialismo. Pero primero, un mundo de supercomputadores es un mundo más simple o más complejo. Dependiendo de cuál sea su posición en la sociedad. No, es decir, las interacciones de mi abuelo no son como las mías. Mi abuelo conocía 50, 100 personas a su alrededor y probablemente sobre todo mi abuela, mi abuelo tuvo que ir a la guerra, pero mi abuela nunca se desplazó más allá de 20 kilómetros alrededor de casa, ¿no? Como el 99% de los, 95% de los humanos, ¿no? Conocía a la gente de su entorno, sus interacciones eran contadas, ¿no? Y se reducían a 100, 250 personas a que trataba diariamente, digamos, ¿no? Y su entorno era el de toda su vida y no conoció otros entornos que el suyo. Yo estoy hablando con usted, que es un señor de Perú, ¿no? Con el que hace 50 probablemente ni tendría opción de hablar, salvo que viajara mucho. Yo así que sería muy extraño. Pues estoy hablando tan cómodamente con un señor de Perú que me está dando ideas nuevas. Que el computador está haciendo que mis influencias sean cada vez más cruzada, pues ahora se cae transhumanista, se cae animales. No, claro, antes no había eso. Claro. Había, y mi abuela iba a la misa los domingos y nada más. El mundo es más complejo. El mundo es más complejo, la capacidad de cálculo del computador se ve cada vez más dificultada, precisamente porque la capacidad de interacciones o de cruzamientos de información es mucho más sofisticada que antes. Entonces el computador tiene que evolucionar también con su propio, digamos que se mata a sí mismo, genera más información, también genera más capacidad de disolución, más capacidad de informaciones cruzadas, porque el mundo se hace más complejo, no más simple. Y después, este tipo de elementos olvidan una cosa, que es el conocimiento tácito, que es una cosa que a usted le gustará, porque está en Oakeshott también, ¿no? Michael Oakeshott, claro. También estas ideas del conocimiento tácito, y así, que el conocimiento tácito de tiempo y lugar. Oye, le digo, señor Miklos, vaya a montar un hotel, yo que sé, a Boi Morto. Primero, a lo mejor no saben ni dónde está Boi Morto. Es un pueblo de Galicia. Pero si tuviera que montar un hotel en una fábrica, no sabría dónde. Tiene que estar aquí. Y no, aquí, mira, aquí no, me lo va a montar, no lo puede montar en un plano. Tendría que ir allí, mira, aquí está en un sitio, porque el sol da sol, tiene vistas a la playa, pasa la gente por delante. No se me explico, ¿no? Y los hoteles, no, claro. Y los hoteles, si a la gente de aquí pues, le gusta que sean así, esa, que no sean muy altos, y le gusta que además que tenga un restaurante y que dé este tipo de comida, ¿no? Porque la gente de allí, pues a lo mejor le gusta determinado tipo de pescado, de marisco, o hacen la empanada con 2 capas en vez de una. Pues, distinción que a usted le parece banal, pero a nosotros no. No, claro, no. Me sonrío porque me parece muy simpático lo que me está diciendo. O sea, aquí escucho aquí, esto es una vena conservadora abiertamente, ¿no? Sí. Este amor por la tradición, por lo local, por la costumbre, ¿no? Por la manera de hacer las cosas. O sea, eso creo que de alguna manera, y creo que ha sido una crítica, no sé si usted la comparta en general al sistema, ¿no? Al debate que ha existido ideológico en estas últimas décadas, 2, 3 décadas en nuestra región, que nos hemos compartimentalizado demasiado en ideologías, ¿no? Como que nos hemos puesto en campos, este es liberal, este es libertario, este es verdadero liberal, este no es tan verdadero, este es conservador, este es paleo, este es anarco, este es zurdo, No nos gusta fragmentarnos. Claro. Pero lo que refería usted al libre mercado, es difícil que se pierda. Sé que algunos autores, creo que fue Suroviecki y otros hablaban de, pues eso, de ponerlos, de que el Big Data pusiera los precios de las cosas. Pero el problema es que no hay un precio de las cosas, hay muchos precios de las cosas. Es decir, una cerveza cuesta a lo mejor en España 50 céntimos en el supermercado, pero le cuesta 1,50 en el bar del Manco, un bar que para mí, ¿no? Pero si va a un hotel fino a alternar, le cuesta a lo mejor 4 euros, ¿no? La misma cerveza. Pero no cuesta igual en el centro de Santiago que en Boi Morto, que en la Bouciña.
y es la misma cerveza, porque no, es la misma cerveza, pero no es la misma cerveza, y no vale igual de día que de noche. Claro. Entonces, ¿cuántos precios tiene la cerveza? No es que no hay un precio de la cerveza, hay 1.000 o 10.000 o 20.000 precios de la cerveza, de la misma cerveza. Claro. No, yo estoy perfectamente de acuerdo, pero esto me hace recordar... Eso no lo puedes saber. Y después, que no se aprecie igual, pues el ejemplo de la empanada, igual que le puede hablar del pulpo. Unas tomas se toma cocido, otros toma a la parrilla. ¿No? Son disputas que se notan. Pues a lo mejor viene a mi zona y me pone un pulpo a la parrilla y no se lo quiero. ¿No? Es un ejemplo, ¿no? Claro que sí que me gusta la parrilla también, pero no se lo quiero. ¿Y por qué? Porque a lo mejor el planificador no sabe que allí no se come eso, no se aprecia ese tipo de forma de comer. Pues hablaba de las empanadas. En el norte de Galicia las empanadas son de 2 capas, en el sur son de 1 capa. Entonces son costumbres distintas. Y a lo mejor me viene con una empanada de 2 capas al sur de Galicia y no se la quiere la gente. Y eso como lo sabe el planificador. Claro. No, es que es muy interesante. Son tonterías, ¿no? Bueno, estoy hablando medio en broma también, pero de cosas que son costumbres de cada sitio. No todos los sitios. Usted vamos, aunque vaya a un hipermercado, y supongo que en Inglaterra pasa lo mismo, aunque vaya a Inglaterra, un supermercado de mi ciudad no tiene exactamente los mismos productos. Aun siendo de la misma marca, aun siendo de una multinacional, no tiene los mismos productos, porque aquí hay chorizos, hay coles, hay repollos, hay grelos. Una característica que los gallegos comemos el grelo y tiramos el nabo, y el resto del mundo come el nabo y tira los grelos. El grelo es la hoja del nabo. ¿No? Es una cosa que de hecho, siempre se hizo de broma, que es una de las características culturales que definen el telón de grelos, ¿no? Porque fuera de Galicia no se hace así, se come el nabo, como es normal, y nosotros comemos las hojas y tiramos el... Bueno, pues no son costumbres. Claro. No es de comerlo así. Claro, ¿cómo sabe el planificador esas cosas? Esos conocimientos básicos, ¿no? La vestimenta, y no es exactamente igual en un sitio que en otro. Completamente de acuerdo. Es que esto resuena con algo muy... Incluso en ciudades pequeñas como son las nuestras, ve que el carácter de las ciudades no es exactamente el mismo. No, es que lo que me está diciendo es perfecto, es muy cierto, no hay un solo precio, depende también del sitio, ¿no?, donde se vende esa cerveza. Usted puede hablar de diversidad de precios en la medida, y ahí están funcionando la fuerza del mercado, porque si hay gente que está dispuesta a pagar ese precio, está perfecto, no hay problema. Pero ciudades pequeñas, ¿no? Ya no estoy hablando de grandes sur. Vaya a Ourense, que está cerca de donde vivo yo, ¿no? Ourense es una pequeña ciudad. Bueno, pues la gente allí es muy elegante, es muy presumida, y tiendas de ropa muy buenas. Muy buenas. Pero a lo mejor no tienen otro tipo de bienes. En cambio, en Santiago las librerías son fantásticas. Son ciudades pequeñas. Una ciudad universitaria tiene unas librerías fantásticas, entre las mejores de España, ¿no? Pero no tiene tanta tienda de ropa, por ejemplo. Claro. Y bueno, a lo mejor pues, la gente le da más importancia a la casa que al coche. Y en otros sitios le dan más importancia al coche que a la casa. Claro. No sé a qué se debe eso, es tácito, es cultural, no sé a qué se debe. Son pequeños matices entre las personas. Claro. Si está muy metido, los nota, ¿no? No, de todas maneras, entiendo perfectamente el ejemplo que me ha dado. Y sí, creo que es, lejos de ser triviales, esos son los ejemplos que para mí tienen más peso que cualquier teoría económica, porque son evidencia empírica, ¿no?, de lo que usted está tratando de explicar. El punto es el siguiente, y completamente de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, 100%. El problema es que yo empiezo a pensar, por ejemplo, en los actuales discursos. Pienso, por ejemplo, en estos discursos que vienen de Davos. Ahora, ¿no?, la omnipresencia de Davos y de la agenda de Davos con todo nueva normalidad, este reseteo hacia, ¿no?, la cuarta revolución industrial. Vamos a pensar en esta idea de reseteo, que tiene 3 conceptos que constantemente nos están, con los cuales nos están bombardeando, que son inclusión, igualdad y sostenibilidad. Es decir, inclusión tiene un componente social colectivista, igualdad lo mismo, un colectivismo, ¿no?, asolapado, y la sostenibilidad, este mantra del medio ambiente, ¿no?, donde usted bien plantea, es una causa esencialmente conservadora. De hecho, la definición de desarrollo sostenible es una definición de la Comisión Brundtland, que parafrasea la definición de Asociación Intergeneracional de Berg, ¿no?, que seamos responsables con las generaciones previas y con las generaciones que van a venir. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, veo una amenaza totalitaria, una amenaza de estandarización justamente a esa riqueza que usted plantea.
Sí. Y la única manera de imponer esa estandarización es mediante la coerción, como veo que está ocurriendo no solamente en España, sino en todo el mundo, estas medidas de confinamiento, este lenguaje, ¿no? El código legal que está cambiando, estas leyes que están metiendo. Y pienso yo que en conjunto con estas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, finalmente se nos termina imponiendo contra nuestra voluntad esta estandarización. Sí. Yo entiendo perfectamente lo que usted me dice. Yo estoy plenamente de acuerdo y celebro eso. De hecho, a mí me gusta, esa es la verdadera diversidad. Pero ¿cómo ve, o quizás, no sé, quizás estoy exagerando, cómo ve usted cómo interpreta todos estos hechos? Vamos a decir, ¿cómo interpreta estos hechos de este pensamiento único que se quiere imponer frente a esta promoción casi militante, fundamentalista de todas las herramientas tecnológicas, esta fe en el progreso tan cientifista? ¿Cómo ve usted esos temas en presente y al futuro? ¿Hasta dónde cree que vamos? Sí, no, esos discursos mundialistas están muy presentes y además van acompañados efectivamente de tecnologías. Hay un libro, salió hace poco, de la profesora Zuboff, el capitalismo. Shoshana Zuboff, Surveillance Capitalism, buenísimo. Sí, es buenísimo, porque además explica, pero no solo eso, no solo las tecnológicas, sino que están aliadas con los poderes estatales. Exactamente. No son tecnológicas en sí inocentes, sino que son tecnológicas que están apoyadas o se refuerzan mutuamente con los poderes estatales. Se ve en China y se ve en parte, o se podrá ver en parte en nuestro mundo, efectivamente, por lo que está diciendo usted. Claro, claro que nos quieren resetear, claro que se quieren poner una especie de pensamiento. Y algo de eso hay. Es decir, yo vivo un mundo bastante libre, tampoco tengo queja. Pero las universidades ya no son tan libres como eran antes. Yo recuerdo los años 90, así que casi sí podía hablar de cualquier cosa. Sí, no había ningún problema. No, por todas partes. Hoy en día hay temas que no se sacan ya. No se sacan ya por prudencia. Porque cualquier palabra mal dicha, cualquier cosa mal puesta, o así, ya le ponen a usted, ya le transforman a usted en un blanco, una etiqueta. Ya exactamente. Hay que andar así como muy midiendo todo. Y hay temas que simplemente no se sacan, ¿no? Los aspectos de reseteo va por ahí, ¿no? Claro. De la inclusión, no sé, ¿inclusión en qué valores? El problema es eso, ¿inclusión de qué? Claro, es justamente, volvemos al principio, ¿no? Volvemos al principio de la conversación, esta imposición de una moral, que quizás sea la moral progresista, si lo podemos decir de alguna manera, que se busca imponer y que es abiertamente liberticida. Sí. Bajo este esquema, ya como para darle un cierre, para no quitarle más su tiempo, ¿qué mensaje le da usted entonces, sobre todo a la gente joven? Este canal, sorprendentemente, más del 70% de mis seguidores son gente joven, menor de 34 años. A ver, la gente joven, por un lado, tiene estos problemas que está diciendo usted, pero por otro lado, nunca tuvo tanta capacidad de buscar ideas. Yo cuando recuerdo, cuando era joven, yo hacía mi tesis, tenía que viajar una maleta a conseguir libros al extranjero. Así es. Y ahora les doy así un clic y ya me lo mandan a la casa y me llega mañana. ¿No? Claro, tomar las notas en las bibliotecas, las notas bibliográficas. Antes la información era cara y costaba. Hoy en día, la persona que quiere formarse se forma gratuitamente, pues que aprovechen también las herramientas, no solo para pues, entrar en dinámicas de estos de reseteo, sino que busquen también libros. Yo creo que también se puede hacer de ellos, libros o artículos académicos o trabajos de pensamiento, o podcasts como estos, o programas de televisión. Me gustan. Yo no sé. Claro. Escucharlos por la noche, mientras me duermo, este tipo de cosas. Hay una paradoja muy grande, ¿no? Antes no lo había. Sí, hay una paradoja muy grande que usted señala. Nunca antes en la historia la humanidad ha tenido acceso a tanta información y tan barata, ¿no? Tan barata, ni siquiera eso, casi gratis en la mayoría. Pero nunca también, no sé si, no voy a decir, a ver, voy a decir nunca porque es una opinión personal también. Nunca antes tampoco hemos visto generaciones tan perdidas, tan poco formadas, quizás por este exceso de información y porque los intereses han sido direccionados, y si bien hay una enorme cantidad de información, quizás ese exceso derive en poco interés, porque finalmente lo que necesitas es aprietas el botoncito, lo metes en Google y no lo vas a grabar en tu disco duro cerebral, sino que simplemente es de consumo inmediato. Claro, porque el problema, eso lo explicó Nicolás Carr, y viene de ahí, que no son capaces de mantener la atención, no digo todos, obviamente hay. La economía de la atención, efectivamente. No, porque yo reconozco que a mí me pasa también, porque este tipo de herramientas modernas son muy peligrosas. Son muy viciosas. Pues yo me tengo que ir a trabajar a sitios donde no tenga internet.
Porque si yo tengo internet, ahora estoy leyendo un libro, no, pues veo la referencia y ya voy a buscarla, y voy a buscar quién es el autor, y voy a buscar cosas de él, y entonces me despisto, no. Marcho a un sitio que no tenga tecnología ninguna, leo el libro y después anoche ya buscaré lo que necesito, ¿no? Tienen que ser capaces de buscar y tener tiempo, paciencia, no querer saber todo, ¿no? Porque pasa muchas veces que piensan que fuera de aquí, que hay un mundo que me pierdo, que tengo que estar en todas las cosas a la vez. No, el mundo es tranquilo, pueden vivir perfectamente en su casa, en su pequeño ambiente y vivir tranquilamente y disfrutar de las ventajas que da la tecnología, sabiendo usarlas bien, ¿no? Para mí, claro, es una maravilla, pues me da muchos libros, me da acceso a gente como usted, por ejemplo. Gracias. Entonces, es una maravilla, pero también pueden cosas muy desastrosas. Si pasa el día jugando a las cartas o pasa el día así, pues, aún le puede ser peor, claro. Profesor, ha sido un gusto realmente muy grande conversar con usted. He encontrado una persona que es muy, muy auténtica y eso es un bien bastante escaso, una característica bastante escasa entre los profesionales, entre los personajes intelectuales, entre la gente que disemina ideas, porque hay mucha fatuidad y a usted lo encuentro muy auténtico, muy sincero y eso es algo que realmente aprecio. Ha sido un placer conversar con ustedes, muy interesante. El sector también se da así, también se da nuestro oficio. Usted mire, los libros a veces son más semejantes, tienen toda la misma estructura, dicen más o menos, y muchos de ellos son muy banales. Es decir, frente a los viejos libros, yo leo mucho, ¿no? En cuenta que los libros modernos todo tiene que seguir un esquema, pues para adaptarse, digamos, a las normas o lo que sea así, y se olvida la imaginación, se olvida la creatividad, se olvida pensar cosas, ¿no? Sino simplemente para hacer correcto, un punto, dominar un punto y ya está. Desde el hecho de la publicación, por ejemplo, en las revistas científicas, donde a uno le exigen no usar ciertos pronombres, o le exigen escribir ciertas palabras y otras están prohibidas porque hay que ser sensibles. Eso ya me parece la destrucción del... Yo no puedo decir la palabra yo en un texto académico, ya me lo corrigieron varias veces, ¿no? Exacto. No es yo opino, sino que se opina o es comúnmente aceptado. Palabras hay que usar como referencia, no sé, es un lenguaje como que se pierden muchas cosas, se pierde la capacidad de narrar o de relatar, todo tiene que ser... Claro, que ha sido también un impacto grande en la academia, ¿no? La estandarización de la academia y la mediocrización de la academia, porque ahora si antes era el 90% de papers que se publicaban, ahora será pues el 99% de papers son absolutamente inútiles. Usted ha hecho un doctorado, yo también he sido mi doctorado y no sé si compartirá conmigo, pero el 95% de las cosas que leí eran absolutamente adefesieras, no servían para nada, me hicieron perder el tiempo. No valen de nada, pero son para que sean aceptadas en determinados sitios, que son después los que dan prestigio, que te dan acceso a los buenos puestos. Entonces, es un reseteo también mucho más útil. Sí, completamente. Es un control del conocimiento mucho más sutil. Más sutil, efectivamente. Profesor, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Espero no haberlo defraudado. No, para nada, al contrario. De hecho, lo amenazo para más adelante invitarlo a otra charla sobre otro tema que podamos discutir de interés, pero pues muchas gracias. Si vuelve, yo estoy seguro que la gente va a estar contenta. Gracias a usted. Gracias, cuídese. Muchísimas gracias. Hasta luego.